Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 3 de febrero de 2020. Estamos con Gabriel Mazarovich, Manuel Laguarda, Pablo Carrasco y como invitado Martín Bueno, abogado especializado en tecnologías de la información, ex edil del Partido Colorado de Montevideo. 3 policías fueron atacados entre el viernes y el sábado y a 2 de ellos les robaron el arma de reglamento. En lo que va del año ya van 7 ataques a agentes de la policía. El primero de los casos de esta nueva seguidilla ocurrió a las 5 de la mañana del viernes en el cruce de las calles Leandro Gómez y Estrellita en la zona de Punta Rieles. Según lo que se informó, una mujer policía esperaba el ómnibus en la parada para ir a trabajar cuando fue sorprendida por un delincuente que le quitó una mochila en la que estaba el arma y una cartera. El delincuente se dio a la fuga con las pertenencias, pero después regresó y le disparó. La policía, vestida de particular, resultó herida en el dedo índice de la mano derecha. Los otros 2 hechos tuvieron lugar en la medianoche del mismo día. Otra mujer policía fue atacada en Camino Paurú y Luis Valleverres, Paso de la Arena. Al bajar del ómnibus, la funcionaria fue atropellada por un vehículo del que bajó un delincuente y le robó su arma de reglamento. La funcionaria sufrió lesiones en la cadera y una pierna. El tercer caso tuvo como víctima a un policía de la Guardia Republicana que salía de su trabajo en Avenida José Pedro Varela. Fue atropellado por un auto que lo tiró al suelo. Sin embargo, los delincuentes vieron que el policía estaba en condiciones de responder al ataque, por lo que se dieron a la fuga y minutos después incendiaron el vehículo. El director nacional de policía, Mario Lallera, sostuvo que manejan información que indicaría que narcotraficantes uruguayos estarían ofreciendo grandes sumas de dinero a quienes ataquen a policías y les roben el arma de reglamento. Bueno, acá tenemos una explicación, la que Lallera da, o una hipótesis, una línea de investigación. ¿Ustedes cómo han estado observando este fenómeno que a cualquiera le llama la atención, no? Bueno, a ver, lo primero, por supuesto, es repudiar y condenar los hechos y la solidaridad con las víctimas. En este caso, los policías atacados. A los hechos que tú mencionaste, agregué el asesinato de Teixeira el 15 de enero. Ah, bueno, claro. ¿Verdad? Sí, sí. Un poquito antes, que ahí hubo una muerte. O sea que la cosa es... Yo me estaba deteniendo en los últimos, sí. Claro. Está Teixeira, además. La hipótesis del narcotráfico buscando reclutar delincuentes jóvenes para que roben armas a la policía y armarse es plausible. Me parece que es una hipótesis que se podía atender con posible conexión con la cárcel, ¿verdad? Que digitadas de la cárcel por delincuentes que están presos en la cárcel que digitan a los que están afuera. Podía ser, lo cual sería muy grave porque estaría hablándonos de una suerte de poder paralelo que estaría en germen, ¿verdad? Bueno, ese es un riesgo desde hace años en Uruguay, ¿no? El riesgo, ¿verdad? Esta referencia al comando capital de los brasileros que también se habría instalado acá. El primer comando de la capital. De manera que habría una hipótesis que tiene mucha gravedad y que merece ser considerada. Después vienen todas las fantasías de especulaciones de tinte más persecutoria que yo diría que no habría que detenerse en ellas, de desestabilización ante el próximo gobierno. Creo que no hay que entrar en ese tipo de construcciones más o menos persecutorias. Esa es otra especulación que circuló también. Otra especulación que yo, en principio, la desecharía. Y la primera me parece plausible. Pero, en fin, no tenemos una hipótesis muy clara que nos ilustre estos hechos. Yo me quedaría con la primera hipótesis como plausible. ¿Quién levanta la mano acá de este lado? Martín. A ver, a mí me parece que es un jerarca de la policía de este nivel. Claro. Lo dice en la prensa porque claramente tiene indicios fuertes que esto tiene que ver. Seguro. En realidad a lo que a uno le produce esto es miedo, ¿no? Seguro. O sea, nosotros estamos acostumbrados a un Uruguay donde estas cosas realmente no pasaban o eran cosas que se veían en la prensa de otros países. Uruguay ha avanzado y seguramente con responsabilidad de todos los partidos políticos a lo largo de los 20 o 30 años a un segmento de la población que está absolutamente excluido, segmento de la población excluido que parte de él tiene lógicas delictivas, ¿tá? Y que eso claramente se ha afianzado y esa cultura ha crecido. Y eso es un drama para el Uruguay. Y ahora lo que parece es que se están animando a más. Entonces digo, es una alerta muy grande, no es un fenómeno coyuntural, es estructural. Y acá viene de la mano, yo creo, con la nueva agenda de seguridad que tiene el nuevo gobierno, que claramente es una agenda de mano dura. Mano dura que como yo lo conversaba con un colega,
estamos ante una situación que no tiene solución. Porque por un lado, el mensaje de mano dura era necesario y había que darlo. Por otro lado, la gente lo pide. Y por otro lado, si querés cortar el círculo, era una necesidad. O sea, había que hacerlo. Por otro lado, la mano dura va a traer violencia. Claro. Nadie crea que la mano dura no va a traer violencia. Va a traer violencia y va a traer muertes. O sea, va a haber muertos por la política de mano dura. Y va a haber muertos profesionales, o sea, policías, delincuentes y seguramente inocentes. Claro. Una política de mano dura trae eso. La otra tampoco deja así muertos, ¿no? La no madura tampoco es exenta de muertes. No, esa también deja muertes. Claro. Pero está claro que van a aumentar y hay unanimidad, por lo menos que cuando uno aumenta la mano dura y el control, en un momento que la delincuencia tiene el control hasta de territorios, y como digo, es un problema sin solución, porque el Estado tiene que avanzar en esos territorios. O sea, hay que hacerlo. Yo no digo que esté mal, digo, hay que hacerlo, pero la consecuencia va a ser esa. Ahora, estos casos son impactantes porque de algún modo dejan de manifiesto lo débil que es un agente policial solo, ¿no? Una cosa es la policía. Seguro. Absolutamente. Y otra cosa es un agente policial solo, sobre todo cuando no está en funciones, además, cuando está yendo a trabajar o saliendo de trabajar, en algunos casos con uniforme, en otros sin uniforme, pero evidentemente seguido antes, investigado antes por un grupo de delincuentes que saben que ese es policía y que entonces en su mochila tiene un revólver y como está solo, vamos, lo atacamos y nos podemos quedar con el arma, ¿no? Es muy impactante eso, ¿no? No tengo muy claro cómo se resuelve eso, cómo se resuelve, cómo se defiende a ese agente policial solo en la calle. ¿Pablo? Sí, yo que siempre le veo para mí el fondo más ideológico, estamos en el final estamos viendo en la parte de seguridad el final del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Que ha sido, yo creo que bipolar en su actitud con este problema. Tiene por un lado un mundo legislativo donde se cree que la realidad se legisla. Si tengo un problema, lo que yo hago es una ley y cambio la realidad. Eso ha sido así. Y allí ha sido muy eficiente. Por ejemplo, si pones el alcohol cero, ¿no? Nadie viola esa... Robar un arma de policía, sí, pero tomar y que te corte las piernas 6 meses es muy difícil que lo hagamos. El fumar, pero que uno solo fumó y le cobraron $1000, tema terminado, ¿no? Si hay un tema terminado. Las armas, ¿no? Si vos tenés una vigeato y matás al delincuente... o lo herís, el problema va a ser el porte de armas ese y el gran complicado va a ser el que tenía el arma. Todo eso se ha hecho con mucha eficiencia sobre una población que yo definiría los que nos portamos bien. A los que nos portamos bien han sido realmente limitadores de la libertad, eficientes, nos han cambiado la vida, nos han cortado muchos derechos. Y después tenés el mundo real, ¿no? El que vivimos, donde está ocurriendo esto, y esto tú lo decías. Yo creo que es insuperable, que por encima de la autoridad, que es casi la que no podemos discutir, que la autoridad de la violencia la tiene que tener el gobierno, hay un plan de desarmar la policía. Es una locura. Es una locura esa transgresión. Y ¿Cómo que hay un plan de desarmar la policía? Pero digo, hay alguien que puede ser capaz de decir, che, precisamos armas, ¿a quién se las sacamos? Imagínate ese plan en Estados Unidos, ¿no? Un policía solo lo agarrás y le sacás el arma, tema terminado. En Brasil, no te quedan, los dientes te los buscan en las 4 cuadras alrededor de donde vos quisiste asaltar al policía. Y capaz que hay más mensajes ahí, ¿no? Sí. Tenemos a mucha gente estudiada. A ver quién manda acá, ¿no? A ver quién manda. Por eso te digo, miren lo que podemos hacer. Ya estamos discutiendo el origen de la autoridad, digamos. Porque capaz que la advertencia va más arriba incluso que los agentes policiales, ¿no? Y si yo te digo la verdad, si este tema tú no lo traías para la tertulia, estamos con cierta indiferencia, y frente a esto, la actitud que ha tenido el Frente Amplio, por ejemplo, frente a la mano dura que se viene en la ley, ha sido la preocupación por los delincuentes, porque en este otro mundo es el mundo de los delincuentes.
en el que estamos fallando, no en el que se portan bien, pero en el mundo de los delincuentes estamos fallando feo, y ahí tenemos, viste, si hacemos un no a la baja, juntamos 2 millones de votos. Si hacemos si de la mano dura, se habló de la apariencia delictiva, que es como cuando si a mí me van a hacer una alcoholemia en el auto, digo, ¿pero usted qué cree que soy borracho? ¿Qué me está tomando? ¿De borracho? Y dice, que te pidan la cédula, ¿no? Andá a Brasil a ver si no te piden la cédula y le das hasta los títulos de tu casa al milico. Entonces, lo que yo creo que hay, y además, detrás de esto, una ideología que es que el delincuente de alguna forma está ejerciendo justicia capitalista, que él es una víctima del capitalismo en la sociedad, y cuando haces eso, también estigmatizás a que todas las víctimas del capitalismo, que son pobres, por ser pobres y víctimas, son delincuentes, porque nos acusan a nosotros de estigmatizar, y el razonamiento contrario también ocurre. De manera que, de nuevo, acá, más allá de las cámaras y de los drones, acá hay un tema de mentalidad que tenemos que corregir. ¿Quién sigue? Yo sobre este tema, bueno, con Pablo en cada tema se nos plantea el debate ideológico. Yo lo voy a dar, pero antes decir 2 aspectos. A mí, primero, la solidaridad con los agredidos, claramente. Segundo, a mí me parece que el delito en Uruguay tiene 1000 maneras de hacerse con las armas, no precisa robárselas a las policías. Si se lo roba a los policías, por algo es, no es que las Glock sean una maravilla extraordinaria y que no se puedan conseguir por ningún lado. Y yo no tengo elementos como para decir por dónde viene, pero creo que si uno une a esto el robo de municiones en bases militares, que le roban a una de las comandantes de la base aérea de Durazno la pistola del escritorio, que, o sea, hay un montón de señales que no son para armarse la banda, pues la banda se puede armar, tiene mejores cosas que Glock y se consiguen más fácil. Pero lo que a mí me parece es que ¿Y entonces qué es? ¿Cuál es tu interpretación? Creo que hay un desafío realmente y hasta cierto grado una provocación, ¿no? Uh-huh. De ver cómo se responde en eso, y que tiene que ver con algo, lo que decía Martín recién. O sea, yo creo que hay una parte represiva del Estado con el delito que se tiene que cumplir. Yo no cuestiono eso. Hay parte delictiva que el Estado tiene que reprimir, y para eso está la policía. Y creo que hubo falencias en eso y que se pueden discutir en todos los términos. Pero creo que hay toda una parte que Martín decía, yo te decía a veces, yo vengo del futuro, vengo de Guatemala y de México, donde viví. Y todas esas políticas se aplicaron, la mano dura, la recontra mano dura, autorizaron a los policías y a los guardias de seguridad a matar, declararon a las maras terroristas y los transformaron en sujeto político con los que después tuvieron que negociar, sacaron el ejército a la calle y metieron la DEA y la CIA a pelear en la calle. Todo, ¿no? Y lo único que consiguieron fue más muertos. Porque del otro lado hay respuesta. Pablo ponía el ejemplo de Brasil. Bueno, entraron a la famoso Bolsonaro entró con bombo y platillo a la Rosiña con el ejército, todo lo demás, y lo sacaron a bazucazos. Y hay más muertos en las favelas de Río y no bajó la inseguridad. Entonces, yo creo, después está el debate de si en Uruguay tenemos más o menos derechos, que es muy interesante, ¿no? Yo creo que tenemos más, no menos. Sí, claro. Muchos más, que no solo tienen que ver con el tema de la alcoholemia y de la inseguridad. Podemos hacer un largo listado de los derechos en los que hemos avanzado, que es otro debate. Pero creo, a ver, hay una volvamos a los casos eso, de hay una parte agresiones represiva y ataques que se tiene que resolver, que tiene que hacerlo, por supuesto que sí. La policía tiene que reprimir el delito, eso está fuera de discusión, y el que discute eso creo que vive en Disneylandia. Lo que yo estoy diciendo, coincidiendo con él, es que no es solo un problema de represión, es un problema mucho más complejo, y que a veces no se entiende que la mayor violencia genera eso. Me interesó mucho porque discutí con ellos, con esto termino, Emiliano. Yo me he reunido varias veces, por lo menos en este último tiempo un par, con la gente del sindicato de policías. Y ellos plantean toda esta situación, pero además una cuestión particular, en la que también hubo carencias, a pesar de que hubo avances, pero carencias. El tema de la vivienda y los policías. El tema de que los policías vivan en los mismos barrios donde a veces tienen que combatir la delincuencia. No estoy hablando de guetos policiales, que ellos tampoco lo plantean.
Lo que está diciendo es que se construyeron muy pocas viviendas para policías en estos periodos y que es un reclamo central del sindicato. Exacto, que a veces tiene que ver también. Vamos cerrando este tema, volvemos con Martín ahora. Sí, a ver, este tema es un drama. A ver, la policía está regalada. El policía individualmente considerado claramente está regalado. ¿Qué policía tenemos? Hay que ver cómo viven, lo que ganan, sin entrar en temas políticos de cuánto mejoraron, cuánto no mejoraron. A ver, tenemos una policía de tercer mundo. Realmente una policía de tercer mundo. Uno cuando va a otros países y ve lo que es la policía, son profesionales. Acá realmente uno ve a gentes que entran para tener un trabajo. Necesitan un trabajo, un sueldito, y bueno, y le dan un arma y le hacen una instrucción corta. Y eso es la decisión que ha tomado la política uruguaya a lo largo de, no sé, 30 años, 40 años. Seguramente, porque no es algo ni del frente, ni, o sea, es algo estructural de que viene el Uruguay, la policía que tenemos. Tiene su paralelo en la seguridad privada, ¿no? Sin duda. Lo mismo. Sí. Absolutamente. Sí. Lo mismo. O peor. Los guardias privados de seguridad, la mayor parte son que hasta el personas que querían un trabajo. Necesitaban un trabajo, ¿no? Y acá viene con algo que conversábamos en el corte, lleno de regulaciones, la seguridad privada, regulaciones que se cumplen en el papel. Porque al final del día, aunque tenga el sellito de que cumplí, uno ve con todo respeto y todo cariño al pobre seguridad lo que tiene que enfrentar, y claramente está regalado. El día que le toca le sacan el arma en 2 minutos. Vos sabés que yo soy optimista. A mí si me decís el déficit fiscal, ese sí que está bravo. Pero si vos me decís en el tema de seguridad, como yo creo que el origen es un círculo vicioso que comienza con la impunidad, la gratuidad del delito, es gratis hacer un delito, por lo tanto entusiasma la entrada en esos delitos empiezan a apabullar la autoridad, que termina diciendo yo anoto tu denuncia y que pase el que sigue. Y entonces eso se genera más impunidad y se autoalimenta. Entonces, a mí me parece que este tema de la seguridad, con un corte que pueden ser a veces muy pocos casos, muy sonados, que ojalá estén en la tertulia y lo podamos mostrar como ejemplo, empieza a cortar ese círculo vicioso y creo que esa es la estrategia del gobierno. Lo otro es que la mano dura que nos separa como discusión, la propusieron para las mujeres porque era un sector desprotegido, no sé cuándo, como solución, que no funcionó. Y ahora en esta ley, que yo sé si el Frente la discute o no, se propone para la policía. Agredir a un policía, matar a un policía es más grave que matar a un civil. Bueno, todo eso, si no termina en alguien que ves preso y que le costó muy caro, es letra muerta que no sirve para absolutamente nada y seguimos en el mundo legislativo. Dicen algunos oyentes, porque tengo una cantidad de mensajes, dice Oscar, por ejemplo, por favor no le den color al asunto. Yo vivo en la frontera y en Brasil ocurre seguido esto de que a los policías se la dan. No pasa solo en Uruguay, señala. Después está el mensaje que manda, ¿quién? Ali, que dice, hay países donde los efectivos se visten y toman las armas, en el lugar de trabajo no andan armados, por ejemplo, en un ómnibus cuando se trasladan de una parte a otra. Es cierto. Esa es una alternativa, ¿no? Y después estaría la otra, supongo, la de que a los policías los pasara a buscar por sus casas un transporte de la propia policía, una especie de ómnibus, ¿no? Que tuviera la custodia correspondiente. Digo, pensando en alternativas, pensando en soluciones. Lo último es, otra vez más, la complejidad de este tema, sobre el cual no ha habido soluciones inmediatas, sobre el cual no puede haber una receta unilateral, y donde la mano dura aplicada como salida, naturalmente yo temo también como Martín, que ocasiona una espiral de violencia y que agrave la situación. Es una suma de factores donde creo que uno solo no alcanza. Y bueno, probablemente estas disposiciones que se anuncian, a mi juicio, no van a contribuir, sino que pueden generar justamente más violencia. Por último, aquello de que, uno puede discutir las causas del delito, el sistema capitalista, los factores estructurales, pero eso nunca puede ser causa para dejar de lado una política de represión del delito. Eso tiene que quedar claro.